Hubo un tiempo en que un niño mexicano le hizo una promesa a su madre. Le dijo que algún día iba a jugar en Europa, en el club más grande del mundo, y que haría que todo México se sintiera orgulloso de él. Muchos pensaron que era un sueño absurdo. Un niño de la Ciudad de México que quería conquistar el fútbol europeo en una época en que nadie esperaba que América Latina fuera a producir algo así. En una época en que el fútbol mexicano era considerado una competición de segunda categoría en los despachos del fútbol europeo. Aquel niño se llamaba Hugo Sánchez. Y no solo cumplió esa promesa, la superó de una manera que ni él mismo podría haber imaginado cuando se la hizo a su madre. Antes de nada, agradecería de corazón si te suscribes. Además, si lo haces en menos de 10 segundos, te crecerá 1 centímetro. 5 Piche. Una bota de oro como máximo goleador de toda Europa. 5 ligas españolas. 208 goles en el Real Madrid. El máximo goleador mundial de toda la década de los 80. El mejor futbolista del siglo XX en la CONCACAF según la IFS. Número 26 del mundo en el ranking histórico del mismo organismo. Y sin embargo, nunca ganó el Balón de Oro. No porque sus números no lo justificaran, sino porque en aquella época el reglamento del trofeo solo permitía votar a jugadores nacidos en Europa. ¿Cuántos balones de oro debería tener Hugo Sánchez si las reglas hubieran sido iguales para todos? En los próximos minutos vas a descubrir la historia completa del hombre que le cambió la cara al fútbol mexicano para siempre. Desde las calles de la Ciudad de México hasta el Santiago Bernabéu. Desde la promesa de un niño hasta la leyenda que México todavía recuerda. Quédate hasta el final porque hay un detalle sobre su salida del Atlético de Madrid que casi nadie cuenta y que explica perfectamente quién era Hugo Sánchez como persona. Hugo Sánchez Márquez nació el 11 de julio de 1958 en la Ciudad de México. En una familia con raíces en el deporte. Su padre había sido futbolista y su hermana Cristina fue gimnasta y llegó a competir en los Juegos Olímpicos de México 1968. Ese detalle de la gimnasia de su hermana es importante para entender algo que se convertiría en su sello más icónico, algo que lo haría único en la historia del fútbol mundial. Desde pequeño, Hugo absorbió el atletismo de su familia. Vio a su hermana entrenar, aprendió movimientos que ningún futbolista de su época dominaba. Y cuando empezó a jugar al fútbol con los Pumas de la UNAM, la universidad pública más importante de México, esa base gimnástica se tradujo en una capacidad para el remate en el aire, para la chilena, para el gol acrobático, que no tenía precedente en el fútbol latinoamericano. En los Pumas marcó 102 goles en 189 partidos. Una media de más de un gol cada 2 partidos. Con 22 años ya era el mejor delantero del fútbol mexicano. Y la pregunta que se hacían todos era la misma: ¿podría ese nivel trasladarse a Europa? El Atlético de Madrid apostó por él en 1981. 30 años antes de que los fichajes latinoamericanos fueran algo cotidiano en el fútbol europeo, el Atlético metió la mano en México y se trajo a un delantero de 22 años que nadie en España conocía. ¿Quién era ese mexicano y a qué venía a jugar a España? Esa era la pregunta que los aficionados del Atlético se hacían cuando le vieron aparecer por primera vez en el Vicente Calderón. La respuesta llegó el 30 de noviembre de 1981, en el partido contra el Hércules de Alicante, cuando Hugo Sánchez marcó su primer gol en la Liga Española. Un gol que callaba a todos los que habían dudado desde el principio. Pero la adaptación no fue sencilla. El fútbol español de principios de los 80 era físico, intenso, con defensas que en aquella época podían hacer cosas que hoy serían tarjeta roja directa sin discusión. Hugo era técnico, hábil, rápido. Y tuvo que aprender que en España el fútbol se jugaba de manera diferente a como lo había jugado en México. Lo que no cambió fue su capacidad para marcar goles. En 4 temporadas con el Atlético de Madrid, Hugo Sánchez marcó 54 goles en 111 partidos de liga. Para un delantero extranjero llegando a España sin ningún historial en el fútbol europeo, esa cifra era extraordinaria. Y en la temporada 1984-85, su última con el Atlético, ganó su primer Pichichi. 19 goles en la Liga Española, el máximo de esa temporada. El mexicano que había llegado sin que nadie le conociera, era ahora el máximo goleador del fútbol español. Ese verano, el Atlético de Madrid hizo algo que su afición nunca olvidó con cariño. Algo que Hugo Sánchez nunca olvidó tampoco, aunque los años lo suavizaron. El Atlético le vendió al Real Madrid. Pero no de manera directa. Para evitar el escándalo que supondría vender a su máximo goleador directamente al rival, la directiva del Atlético diseñó una operación de 3 pasos. Primero le cedieron a los Pumas de la UNAM, el equipo mexicano donde Hugo había empezado su carrera. Y los Pumas se lo vendieron al Real Madrid.
una triangulación diseñada para que la firma del contrato pudiera hacerse en México, lejos de las miradas de la afición rojiblanca que habría protestado en la calle si lo hubiera visto firmar con el eterno rival en Madrid. El 15 de julio de 1985, en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, Hugo Sánchez firmó su contrato con el Real Madrid. El niño que le había prometido a su madre que jugaría en el club más grande del mundo, acababa de cumplir esa promesa. ¿Podía alguien imaginarse lo que iba a venir? El Real Madrid de 1985 era un equipo en construcción. La mítica Quinta del Buitre, una generación de jugadores formados en la cantera del club que incluía a Michel, Martín Vázquez, Sanchís, Butragueño y Martín Vázquez, estaba emergiendo. Era un equipo joven, hambriento, con talento propio. Y Hugo Sánchez no venía a ser el nombre más famoso del equipo. Venía a ser el goleador. Lo que construyó Hugo Sánchez con el Real Madrid entre 1985 y 1992 es uno de los registros goleadores más extraordinarios de la historia del club. 208 goles en 282 partidos oficiales. Una media de más de un gol por cada partido y medio durante 7 temporadas. En términos históricos, eso le sitúa entre los 7 máximos goleadores de la historia del Real Madrid, junto a Cristiano Ronaldo, Raúl, Benzema, Di Stéfano, Santillana y Puskás. Pero los números no cuentan todo. Lo que Hugo Sánchez hacía no era solo marcar goles. Era cómo los marcaba. La chilena era su especialidad. No la chilena ocasional que cualquier delantero puede intentar de vez en cuando. La chilena como arma, como recurso habitual, como algo que el rival sabía que podía llegar y que no podía evitar de todas formas. Hugo había desarrollado esa habilidad desde niño, viendo a su hermana Cristina entrenar gimnasia, aprendiendo a controlar su cuerpo en el aire de una manera que ningún otro delantero de su época podía replicar. Y la celebración. Cuando Hugo Sánchez marcaba, hacía una voltereta. Siempre la misma. Hacia adelante, con los brazos extendidos, aterrizando de pie. Era un gesto que había prometido a su hermana que haría cada vez que marcara un gol como homenaje a su mundo, la gimnasia. Una promesa entre hermanos que se convirtió en un icono del fútbol mundial. ¿Cuántos jugadores de la historia del fútbol tienen una celebración tan reconocible que la gente la imita décadas después? El 10 de abril de 1988, Hugo Sánchez marcó el gol que él mismo describió como el mejor de su vida. Y el que muchos expertos han calificado como uno de los más bellos en la historia del fútbol español. Era un partido contra el Logroñés en el Bernabéu. Un balón cruzó el área. Hugo se lanzó al aire, giró el cuerpo con la elegancia de un gimnasta y golpeó el balón de chilena con una precisión que dejó al portero sin posibilidad de reacción. Al día siguiente, el diario Marca lo tituló con 3 palabras: un gol de Oscar. Como si mereciera el premio de la Academia de Hollywood. El guardameta que recibió aquel gol, Juan Antonio Pérez, dijo años después que todavía le paraban por la calle para recordárselo. Y que se sentía orgulloso de ser el portero de ese gol. El propio Hugo dijo en una entrevista para ESPN, recordando ese momento: ya puedo morir tranquilo luego de marcar ese gol. Durante los años siguientes, los Pichichi siguieron llegando. Uno en la temporada 1986 a 87. Otro en 1987 a 88. Otro en 1988 a 89. Y en la temporada 1989 a 90, el más extraordinario de todos, 38 goles en la Liga Española. 38. Y todos marcados a un solo toque. Un récord de eficacia que en aquel Madrid que metió 107 goles en una sola temporada, el récord histórico de la Liga, convirtió a Hugo en el máximo goleador de toda Europa esa temporada. La bota de oro fue suya. 5 Piche. El segundo jugador con más títulos de máximo goleador consecutivos en la historia de la Liga, solo por detrás de Messi. Con 4 seguidos. Y en ese Madrid de los 107 goles, en ese equipo que aplastaba a todos sus rivales con una superioridad que parecía injusta, Hugo Sánchez era la punta de lanza. El hombre que convertía en goles todo lo que el equipo generaba. El mexicano que había viajado desde la Ciudad de México para cumplir la promesa que le había hecho a su madre, y que la había cumplido con creces. ¿Cuándo fue la última vez que un jugador no europeo dominó el fútbol español de esa manera? Pero hay algo que los números no cuentan. Algo que define a Hugo Sánchez tanto como sus goles. Y es la injusticia del Balón de Oro. En la temporada 1989 a 90, Hugo Sánchez era el mejor delantero del mundo por cualquier medición objetiva. 38 goles. Bota de Oro como máximo goleador europeo. 5 ligas en el equipo más dominante de España. Estaba en el mejor momento de su carrera, a los 31 años, con una forma física y mental extraordinaria.
Pero las reglas del Balón de Oro en aquel momento establecían que solo podían ser nominados jugadores nacidos en Europa. Hugo Sánchez, nacido en México, quedaba automáticamente excluido. No importaba cuántos goles hubiera marcado. No importaba que fuera el máximo goleador de Europa. Las reglas decían que su pasaporte no le daba derecho a competir por ese trofeo. Esa exclusión fue una de las grandes injusticias del fútbol de aquella época. Una injusticia que el propio Hugo Sánchez ha mencionado en numerosas ocasiones con una mezcla de resignación y orgullo. Resignación porque sabe que no puede cambiar el pasado. Orgullo porque sus números hablan solos. Cuando la FIFA presentó su Dream Team histórico en 2020, con los 22 mejores jugadores de la historia del fútbol mundial, Hugo Sánchez no estaba. La prensa mexicana y los aficionados del fútbol latinoamericano protestaron con datos. Dennis Bergkamp, que si estaba en la lista, había marcado 87 goles en la Premier League. Hugo Sánchez marcó 234 goles en la Liga Española. Casi el triple. Los títulos de Hugo Sánchez superan también a muchos de los incluidos en esa lista. Ganó 5 ligas en el Madrid, más que Sandor Kocsis. Ganó la Copa de la UEFA, igual que Cristiano Ronaldo. ¿Por qué Hugo Sánchez no está en el Dream Team histórico de la FIFA? Es una pregunta que todavía genera debate. Y la respuesta honesta es que probablemente tenga que ver con algo que va más allá de los méritos deportivos: la visibilidad, la narrativa, el lugar que ocupa en el imaginario del fútbol global. Los jugadores europeos tienen una ventaja estructural en ese imaginario que los latinoamericanos, especialmente los de países no futbolísticos de primer nivel como México en aquella época, nunca han tenido completamente. Fuera del Madrid, Hugo siguió su carrera. Una temporada en el Atlético de Madrid de vuelta, otra en el Rayo Vallecano, temporadas en el Linz de Austria, en el Dallas Bern de la MLS americana en los últimos años de su carrera. En total, cuando sumó todos los goles de toda su carrera, llegó a 516 goles en 883 partidos oficiales. 516. El mexicano con más goles en partidos oficiales en la historia del fútbol. Después del fútbol llegó el banquillo. Hugo Sánchez entrenó a la selección mexicana entre 2006 y 2008. Una experiencia que no terminó de la manera que él esperaba, con México eliminado en la primera ronda del Mundial de Sudáfrica 2010 si se cuenta el legado de la selección que dejó en ese proceso. Pero que reafirmó algo que siempre había sido cierto, que Hugo Sánchez nunca fue alguien que hiciera las cosas a medias. Que cuando tomó ese trabajo, lo tomó con la misma ambición con la que había jugado cada partido de su carrera. En el año 2000, la IFS, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, publicó su ranking de los mejores jugadores del siglo XX. Hugo Sánchez quedó en el puesto 26 del mundo. Y fue declarado el mejor futbolista del siglo XX en toda la CONCACAF, la confederación que engloba a México, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. El mejor de toda una región durante 100 años. Y en México, donde el fútbol tiene una pasión que cualquiera que haya visto un partido de la selección en un estadio azteca lleno entiende perfectamente, Hugo Sánchez no es solo un futbolista. Es un símbolo. Es la prueba de que un niño de la Ciudad de México puede llegar al club más grande del mundo y no solo sobrevivir sino dominar. Es la razón por la que generaciones de niños mexicanos crecieron creyendo que el sueño europeo era posible. ¿Cuántos futbolistas mexicanos llegaron al Madrid después de Hugo Sánchez? La lista no es larga, pero existe. Y en todos esos jugadores hay algo de Hugo Sánchez. La certeza de que se puede hacer. La convicción de que el pasaporte no te limita si el talento acompaña. Hugo Sánchez cumplió la promesa que le hizo a su madre. Jugó en el club más grande del mundo. Hizo que México se sintiera orgulloso de él. Y lo hizo de una manera que el tiempo no puede borrar, con números que siguen ahí, con goles que siguen en los archivos de la liga, con aquella chilena contra el Logroñés que un portero recuerda con orgullo 40 años después. ¿Es Hugo Sánchez el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos? Es la pregunta que lleva décadas dividiendo al fútbol de su país. Algunos dicen que sí, que los números son irrebatibles. Otros señalan a jugadores más recientes con mayor visibilidad global. Pero lo que nadie puede discutir es que nadie antes de él, y quizás nadie después, dominó el fútbol europeo de la manera en que lo hizo Hugo Sánchez durante 7 temporadas en el Real Madrid. Dímelo en los comentarios. ¿Fue el mejor mexicano de la historia? ¿O crees que hay alguien que se le compare? Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete porque cada semana hay una historia nueva igual de épica e igual de real.